Estamos mirando las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Estamos en la cuarta bendición. Miramos la primera bendición donde nos dicen que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. La segunda bendición es que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. La tercera bendición es que fuimos redimidos eternamente en el amado. Y estamos en la cuarta bendición, que nos han dado a conocer el misterio de su voluntad. En otras palabras, podemos decir que Dios nos ha dado a conocer o nos está dando a conocer este misterio de su voluntad para que nosotros seamos sometidos a Cristo, para que vivamos sometidos a Cristo. Por eso nuestro tema de hoy es que todas las cosas deben de ser reunidas en Cristo. Todas las cosas reunidas en Cristo. Cristo tiene que ser la cabeza de todas las cosas, pero principalmente de nosotros, la iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos está dando a conocer este misterio de su voluntad para que nosotros aprendamos a someternos a Cristo como nuestra cabeza, que nosotros empecemos a abrazarnos de Cristo, a disfrutar la vida de Cristo, para que nosotros vivamos de acuerdo a ese propósito. Amén. Entonces dijimos que todas estas bendiciones son totalmente espirituales. Amén. Efesios, ya hemos venido diciendo que Efesios no es una carta para corregir ciertos problemas, como lo fue la carta a los Corintios, como lo fue la carta a los Gálatas, que fueron cartas para corregir ciertas deficiencias que se estaban viviendo en esas iglesias. Pero Efesios es diferente. Efesios, aunque nos va a hablar de cómo los esposos deben de amar a sus esposas y las esposas cómo deben de sujetarse a los esposos, nos están hablando de un misterio que es Cristo y la iglesia. Nos están hablando, hermano, más bien Efesios nos quiere, aunque nos habla de esos detallitos, pero nos quiere mostrar quiénes somos en Cristo. Efesios es para mostrarnos nuestra identidad con Cristo y nos identifiquemos como tales. La iglesia, los cristianos no somos terrenales. La iglesia, los cristianos, los hijos de Dios somos celestiales. Estamos en esta tierra solo de pasada. Estamos aquí para que se cumpla el propósito de Dios. Amén, hermanos. Pero así como un día estuvimos allá con Él, vamos a regresar nuevamente a casa para estar eternamente con Él. Pero Dios ahorita nos puso aquí porque ya saben lo que pasó arriba. Nos mandaron aquí y nos dieron estos cuerpos para que se llevara el plan y el propósito eterno de Dios. Amén. Entonces, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Gloria a Dios, y esto nos tiene que alegrar. Como decía Donis, hermano, ¿quién se iba a imaginar que alguien de Guatemala y uno de Nayarit iban a estar juntos adorando al Señor? Alguien de la República Dominicana íbamos a estar juntos adorando al Señor. Dios nos quiere mostrar que al final somos uno en Cristo Jesús y que al final Dios va a cumplir su propósito y todos juntos, todos los cristianos, vamos a estar adorándole por toda la eternidad juntos para siempre, como al principio, cristianos llenos de la gloria del Señor. Pero por hoy entendamos este asunto del misterio de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 24, dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, de que Dios ya desde antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había conocido, hermanos. Cuando Dios tuvo ese deseo, ahí mismo, hermano, nosotros estuvimos con Él en ese deseo, en esa voluntad, en ese propósito. Nosotros no somos de hoy, nosotros somos de ayer, hermanos. Nosotros somos eternos, pero aquí estamos de pasada, para que nosotros no echemos raíces acá, para que nosotros, hermanos, echemos raíces, pero sobre Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que debemos de arraigarnos en Cristo Jesús. Amén.
sobre Él sí tenemos que arraigarnos. Amén. Entonces, cuando hablamos de este asunto del misterio de Dios, no es algo fácil de explicar ni tampoco es fácil de entenderlo. Por eso nosotros tenemos que orarle al Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo, que nos revele estos misterios, hermanos, que dice la palabra que en otros tiempos estuvieron ocultos, pero que ahora, hermanos, Dios se los ha ido revelando a sus apóstoles y a sus profetas, a sus siervos del Señor. Gracias al Señor que nosotros podemos ir conociendo estos misterios de Dios. Por eso, hermano, de verdad tenemos que orar. Y usted también tiene que orar por mí, hermano. No es fácil, hermano, tocar este asunto de los misterios. Cuando llegamos al versículo 8, 9 y 10, aunque todos están conectados desde el versículo 3 hasta el versículo donde vamos, 8, 9 y 10 están conectados, no tienen que estar separados. Es importante que nosotros le prestemos mucha atención para que nosotros disfrutemos el hablar de Dios, disfrutemos esta palabra, hermanos, para que se nos vaya abriendo ese entendimiento y entendamos estas bendiciones. Amén. Entendamos estos misterios del Señor. Así de que versículo 10, nuestro versículo clave, trae muchas riquezas, muchas riquezas. Cuando yo estaba estudiando, miraba cuántas riquezas hay en este versículo, que nos tomaría más de una hora, pero voy a tratar de como resumirlo porque tenemos que avanzar, de reunir todas las cosas en Cristo, reunir. ¿Cuál es nuestro tema? Todas las cosas deben de ser reunidas en Cristo. Amén. O sea, de que Cristo va a venir a ser la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Eso es lo que dice la palabra y quiero que sepan que Dios lo va a cumplir. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces hay muchas cosas importantes aquí que tenemos que estudiar hoy. De reunir todas esas cosas en Cristo en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos estos misterios de Dios, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos este asunto, hermanos, vamos a vivir una vida cristiana liviana y vamos a vivir jugando a la iglesita nada más. Hoy es domingo, vámonos a la iglesia. Hoy es miércoles, ahora no estoy cansado, no. Ahora es domingo, pues ahora mejor no voy, hasta luego. Si nosotros no estamos prestando atención, nosotros, hermanos, no vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a vivir un cristianismo liviano, vamos a vivir, hermano, jugando a la vida de la iglesia. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, por eso nosotros tenemos que prestar atención. Dice Pablo que no nos vaya a pasar también a nosotros, que el pueblo se sentó y se levantó, comieron y bebieron y se levantó a jugar. Y todos quedaron postrados, la mayoría quedó postrado en el desierto. No entraron a la tierra prometida, fueron muy pocos. Pues déjame decirte que son muy pocos los que van a entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que prestar atención porque si nosotros no entendemos a Dios, no lo vamos a agradar, vamos a ir en contra de Él y eso va a traer graves consecuencias a nuestra vida. Tarde que temprano vamos a tener que pagar las consecuencias. Amén. Entonces, mira, en una ocasión, ya hace algún tiempecito, tal vez ya se los he dicho, pero en una ocasión, porque trae eso a mi memoria,
cuando hablamos de estar atentos a lo que estamos estudiando. Vino un pastor, estábamos en una, ¿cómo se dice?, en una reunión donde están todos los líderes, todos los pastores, alianza de pastores, ¿verdad? Y en ese tiempo había una alianza donde estábamos siempre reunidos cada mes. Y en una ocasión se acercó uno de los pastores conmigo y me dijo, yo los he estado escuchando, yo los he estado mirando a través de internet y está muy bien, tienen muy buena palabra, pero me doy cuenta de que allí no hay tanto movimiento. O sea que ustedes no miro que haya campañas evangélicas, no miro que haya campañas de sanidades, no se ve mucho de eso con ustedes. Y me dijo, pastor, es muy importante que haga esas campañas de evangelismo, es muy importante que usted haga esos servicios de sanidad divina, y etcétera, y etcétera. Dijo, nosotros empezamos a hacer todas esas cosas y nos ha dado resultado. Tenemos ya casa llena y estamos pues bien emocionados y agradecidos y etcétera, etcétera. Y yo le dije, perdóneme, pastor. Por eso fue mi último día en esa alianza de pastores. Le dije, perdóneme, pastor, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que para nosotros funciona son agradables ante los ojos de Dios. No todo lo que funciona, Dios lo mira con agrado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y se me quedó mirando y me dijo, no, por eso están como están, por eso están los mismos ahí. De una vez se abrió. Y le dije, no somos los mismos, unos se van y vienen otros. ¿Sí o no? Se van unos y vienen otros. Gracias a Dios por los que están aquí por más de 20 años o 25 años, gloria a Dios. Pero sí tenemos caras diferentes, porque ya nos hemos hecho más viejos. No, o sea, me refiero a que hay más gente acá que ha venido. Pero le digo, yo lo miré como que si se quedó mirando como muéstreme con la palabra, ¿verdad? Porque pues para todos nosotros tenemos que ir a la palabra, pero no se lo dije a él, nomás se lo dejé así, pero ustedes sí tienen que entender lo que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 7, para que vean que no todo lo que funciona, o más bien lo que nosotros hacemos funcionar, eso es agradable ante los ojos de Dios. Podemos hacer cosas que están funcionando, pero puede que para Dios sean cosas malas. Fíjate, cosas malas que estamos haciendo. O sea, hacer cosas malas para Dios no es solo hacer unas cosas pecaminosas, sino no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No hacerlas sometiéndonos a nuestra cabeza. Amén, hermanos. No haciéndolas bajo la autoridad o la cobertura de Cristo Jesús. Amén. Yo no, o los esposos estaríamos nosotros contentos con que las esposas hagan cualquier cosa. Por ejemplo, a veces llega mi esposa y me dice, mira, con bolsas y bolsas, y para que no diga nada yo te ahorré, la agarré todo en especial. Pero cuando hablamos de que tenías que comprar todas esas cosas, no es muy agradable para uno. Pero cuando ellas van y nosotros sabemos lo que se va a comprar, así compre lo que sea, se fue aclarado, se fue dicho. Pero cuando no, entonces tenemos discusiones. ¿Por qué agarraste eso? Estaba en especial, pero es que traigo este microondas, estaba en especial, pero tenemos dos. Pero estaba en especial. Entonces a veces así nos pasa, tenemos el cuartito lleno de cosas porque estaban en especiales, pero se echan a perder ahí. Pero no, bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de que hay cosas que son buenas, pero no son agradables a Dios. Yo no quiero hacer cosas que funcionen, porque hermano, para hacer algo que traiga gente, usted sabe que lo podemos hacer, ¿sí o no? Hacemos algo aquí en grande y se llena este lugar, pero no se trata de eso. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, versículo 23. No todo lo que brilla es oro.
No todo lo que creemos que está funcionando, Dios lo mira con agrado. No todo lo que, no todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, no se trata de, oh Señor Jesús, te amamos. Oh, no todo el que me dice Señor, Señor. Se trata de que si es Señor nuestro, tenemos que dejarlo que gobierne nuestras vidas. Amén. Si Él es Señor y no dejamos que Él nos gobierne, entonces dice Dios, ¿por qué me dices que soy tu Señor si tú haces lo que tú quieras? Si soy tu Señor, obedéceme. Si soy tu Señor, respétame. Si soy tu Señor, haz mi voluntad, no tu voluntad. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque aquí se trata de hacer la voluntad que está en el cielo. Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Amén. Versículo 22. Y entonces les declararé. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos campañas de, ¿cómo se llama? De echar fuera demonios, de liberación, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, campañas de milagros. Fíjense, andaban ahí y había liberación y había sanidades. Gloria al Señor por los que fueron liberados y por los que fueron sanados, pero hay de estos siervos que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos predicadores dicen que estos no son cristianos, pero son siervos. Pero son siervos malos. Fíjense, entonces cuesta entender a Dios. Por eso cuesta caerle bien uno a los demás. Por eso fue mi último día en esa reunión de pastores. No caí bien. Pero yo no quiero ser engañado soltándome a hacer cosas que a Dios no le agradan, hermano. Por eso uno como cristiano, uno tiene que entender que a usted no le tiene que andar diciendo, hermano, reúnase, hermano, vaya, hermano, ore, hermano, canta. Se trata aquí de vivir la vida de Cristo, de que Cristo sea en nosotros, hermanos. Yo quiero que Cristo lo traiga a usted. Sí, como pastor tengo que estar al pendiente de ustedes y orando por ustedes, pero a mí, hermano, me da mucha pena estarle siempre, hermano, ¿qué pasó? Hay hermanos que de una vez me canso y digo, ya, Señor, te los pongo en tus manos. Porque a veces hasta ya me cuelgan mis llamadas, mis mensajes, los ignoran. Entonces, eso es terrible. Nosotros tenemos que entender que Cristo tiene que estar gobernando nuestras vidas. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, hermano. Yo no quiero llegar delante del Señor y que me diga, ¿y tú quién eres? Tú eres un hacedor de maldad porque no hiciste mi voluntad, hiciste tu voluntad. Yo no te llamé para que hicieras tu voluntad, sino para que hicieras la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué no dice que cuando oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Ese es el propósito de Dios, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que nos revele sus misterios, su voluntad, para que vivamos alineados a Él y no vivamos una vida descuidada, una vida liviana, una vida, como dijimos, jugando a la vida de la iglesia. Amén. A ver quién sabe más, o a ver quién tiene más gente, o a ver quién tiene más bonito templo. Porque así se está viviendo hoy en día, como que si estuviéramos todos en una competencia, ¿verdad? Tan pronto se arriman dos pastores, averiguan a ver qué tantos miembros tiene cada uno. Y si uno tiene menos, el otro se siente muy orgulloso. Y esto es
Esto es una jugarrera, hermano, que da tristeza. Hermano, nosotros tenemos que entender, si aquel tiene 1000, gloria a Dios. Si este tiene 10, gloria al Señor. Al final, cada quien le va a dar cuentas al Señor por lo que le dio. Y al que tiene 1000 no le va a decir Dios, wow, tienes 1000, qué bárbaro, ¿verdad? Y al que tiene 10, mira tú, no. Si cuando lo reunió, Dios le dio a unos 5, a otros 3, ¿verdad? 2, 1, talentos. Y cuando lo llamó, al que le dijo, aquí están mis talentos, me diste 3 o 5 y los multipliqué, aquí tienes 10. ¿Y qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando le llegó el de 2, no le dijo, ¿y tú por qué tan poquito? No, lo mismo le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Estoy seguro que si al que le dio 1 te hubiera dicho, aquí tienes 2, también le hubiera dicho, bien, buen siervo y fiel. El problema que dijo, no, pues no hice nada. Ese sí es el problema. Entonces aquí no estamos a ver quién tiene más gente. Aquí estamos para que nosotros aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad. Entonces que Dios nos ayude a entender este misterio de su voluntad. Amén. Versículo 9, Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo nos está diciendo que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, porque así está hecho de acuerdo al plan de Dios. Todo ha sido en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amén. Dice que todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, todas un día serán reunidas en Cristo. Al cumplimiento de los tiempos, dice. En el cumplimiento de los tiempos, es decir, al final de los tiempos, Cristo será la cabeza de todas las cosas. ¿Cómo la ves? Sí es de preocupante lo que se está viviendo hoy en día con los gobernantes de esta tierra. Está preocupante, pero lo que me alegra a mí, lo que me anima es de que un día Cristo tomará el control de todas las cosas. Un día todo será sometido a Cristo y Cristo será la cabeza de todas las cosas. Cristo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Cristo Jesús. Eso nos debe de motivar. Sí, yo digo, Señor, tal vez así como está el gobierno ahorita, nos agarren y nos boten, pero no somos de aquí, somos de arriba. Y un día tú vas a estar sobre todas las cosas. Y no solo tú, vas a aprender que no solamente Cristo, sino nosotros también estaremos sobre todas las cosas, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo y la iglesia estarán por sobre todas las cosas, hermano. Tenemos que entender nuestra posición y ser agradecidos con Dios. Miremos lo que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo el cumplimiento de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los tiempos o todo el tiempo tiene un inicio, tiene una continuación y tiene una terminación. Por ejemplo, corre el tiempo, es decir, inicia el tiempo. El tiempo está avanzando. Y 3, se acabó el tiempo. ¿Sí o no? Tenemos un tiempo para nuestro servicio, 5 de la tarde. Está corriendo el tiempo. ¿Sí o no? Por eso yo digo, hermano, el tiempo está corriendo, tenemos que avanzar porque se va a acabar nuestro tiempo. De estar aquí nos tenemos que ir. Amén.
Por eso Pablo nos está diciendo, la dispensación de los tiempos. La dispensación de los tiempos. Dios ha venido trabajando en tiempos, o muchos le llaman dispensaciones. Yo prefiero llamarle eras, aunque no es malo llamarla dispensaciones, pero hay que saberlo entender. Porque muchos miran las dispensaciones en una forma muy ligera, muy externamente, pero nosotros tenemos que meternos hacia adentro. Amén, hermanos. Entonces Dios ha trabajado por eras, dispensaciones o por tiempos. Por eso hemos dicho el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, tiempo del milenio, o era de la ley, la era de la gracia o la era del reino. Amén, hermanos. Son dispensaciones, pero yo las dispensaciones las miro, hermano, con cuidado. Mire, Romanos capítulo 5, versículo 14. Vamos a ir metiéndonos. Por eso le digo que el versículo 10, ese versículo de Efesios 1, 10, tiene muchas profundidades. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si usted presta atención, aquí tenemos, como dicen la mayoría, dos dispensaciones. Yo prefiero decir dos eras. La era de Adán, una era pecaminosa, y la era de ¿quién? ¿Una era de qué? ¿La era de qué o el tiempo de qué? Tiempo de la ley. La dispensación de la ley, como lo llaman. Si usted va al internet, porque yo le voy a mostrar solamente 4 para no enredarlos todos. Y si usted va al internet y luego resulta, pastor, yo mire 7. De una vez le aclaro que yo se la resumo en 4 para no quebrarle su cabecita, para que usted lo entienda más bien, porque si usted va al internet va a mirar que muchos estudiosos hablan de 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de Noé, la dispensación de Abraham, la dispensación de Moisés, la dispensación de Cristo como la gracia y la dispensación del reino. Entonces, está bien, no está mal dicho, está bien, ¿verdad? Porque hubo ese tiempo, la dispensación de la inocencia, donde Dios puso a Adán en el huerto y no había nada de pecado. Hubo un tiempo bonito, todo estaba inocente ahí, pero después vino el pecado. Amén, lo que estamos leyendo ahí. Vino el tiempo de las transgresiones, la desobediencia. Pero aquí miremos pues, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí tenemos las dos eras, la era de Adán, una era de pecado, y la era de Moisés, la era de la ley. Ahora vamos a San Juan capítulo 1, versículo 17, y vamos a ver otra dispensación o vamos a ver otra era. San Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Pero la gracia vino por medio de Cristo. Ahora tenemos una más. Juan nos habla también de dos, pero una ya la miramos con Pablo, ¿verdad? Juan nos habla de la dispensación de Moisés, del tiempo de Moisés, ¿verdad? La era de la ley. Pero también dice que vino la gracia por medio de Cristo. O sea, Juan nos añade una más, que es la era de la gracia, la era de Cristo. Cuando vino Cristo, vino la gracia, en la era en la cual estamos hoy, en el tiempo en la cual estamos nosotros hoy, el tiempo de la gracia, la era de la gracia. Amén. Entonces, hasta aquí tenemos 3, ¿verdad?
tres dispensaciones o tres eras. La era de Adán, la era de Moisés y la era de la gracia. Por eso te digo, ya te dije las otras para que mires las 7 dispensaciones. Pero después de esta era, la era de la gracia, que ya está a punto de terminarse, o sea, para que veas que cuando vino Cristo, comenzó el tiempo de la gracia. Comenzó el tiempo de la gracia. Pero el tiempo de la gracia se está terminando, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez, se acaba el tiempo de la gracia, pero comienza otro tiempo. El tiempo de la dispensación del reino de 1000 años. Amén. Que ya tenemos ahora 4 eras, 4 dispensaciones. Entonces, miremos pues que antes de estas 4 eras, estas 4 dispensaciones, estaba algo que se llama la eternidad pasada, de la cual hemos venido hablando, de acuerdo a Efesios capítulo 1. Amén. De cuando Dios estaba solito, la eternidad pasada. Entonces, cuando Dios empezó su plan y creó el mundo, creó el cielo, creó las estrellas, creó la tierra, todas las cosas, y creó al hombre, también comienza el tiempo a correr. ¿Sí o no? Comienza el tiempo. En la eternidad pasada no existe el tiempo. Pero cuando Dios empezó las cosas aquí en la tierra, comenzó el tiempo. Amén. Cuando empieza la fundación del mundo, empieza el tiempo. Y empiezan las dispensaciones, empiezan las eras. Cuando termine la era del reino o la dispensación del reino de 1000 años, entonces viene algo que se llama la eternidad futura, en la cual tampoco hay tiempo. Amén. Entonces miremos pues cómo está el plan de Dios. Al final, por eso Pablo dice que en el cumplimiento de los tiempos, Cristo será la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas serán reunidas en Cristo al final de los tiempos. Amén. Leámoslo de nuevo en el verso 10, versículo del 9 y 10 para que lo entendamos, Berna. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este era el plan de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces pregunta, a ver si tú le estás agarrando. ¿Cuándo es el cumplimiento de los tiempos? ¿Cuándo es el final de los tiempos? ¿Cuándo es cuando Cristo será cabeza de todas las cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando termine la era del reino, se acabó el tiempo. Amén. Y entramos, muchos le llaman la dispensación de la eternidad, pero yo no le llamo así, sino a la eternidad, porque allá no hay tiempo. Amén, hermanos. Miremos pues que se acaba el tiempo y todos entramos a la eternidad futura, que es la nueva Jerusalén, donde ya no hay tiempo, donde, hermano, todo regresa nuevamente como era al principio. Por eso principio y fin son iguales. Aquellos hijos gloriosos que estaban allá, pero que cayeron, y Dios tuvo un proceso para levantarlos y restaurarlos y llevarlos a casa. Cuando estemos nuevamente en la nueva Jerusalén, hermano, seremos esa iglesia gloriosa, llena de la vida de Dios, donde se acaba la película, pues. Cristo ganó, ¿verdad? Cristo nos conquistó, nos casamos con Él y fuimos felices. Gloria al Señor. Y ya más allá ya no te puedo contar,
porque las cosas siguen. Amén, hermanos. Pero ya estaremos con el Señor. Entonces, la dispensación, dijimos que no tenemos que tomarla en una forma ligera o liviana para decir, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de Noé, la dispensación de Abraham, de las promesas, la dispensación de Moisés, la dispensación de Cristo, la gracia, la dispensación del reino. O sea, no tenemos que decir ya no la sabemos, no, tenemos que entender. Hoy más que nunca, Dios nos está revelando este asunto de la dispensación de Dios, porque desde Génesis la podemos mirar, pero no tan clara como hoy, hermano. Desde Génesis, cuando Dios creó al hombre, fíjense, cuando Dios creó al hombre, Dios se detuvo de hacer todas las cosas. Cuando Dios en el primer día dijo sea la luz, y fue la luz, desde el primer día que comenzó la creación, Dios estaba trabajando, trabajando. No paró de trabajar hasta que creó al hombre. Cuando Dios iba a crear al hombre, hubo un silencio, se detuvo todas las cosas, porque Dios iba a crear lo que estaba en su corazón. El anhelo de su corazón era el hombre. Los cielos y la tierra, el universo fue creado para nosotros, hermanos, para que el hombre habitara, el hombre de Dios. Y así Dios pudiera reinar, la vida de Dios pudiera reinar, el hombre pudiera expresar a Dios. Y desde el principio Dios puso a este hombre y le dijo, mira, come, dándonos a entender que desde allá se mira, hermano, la dispensación. Dios quería darse como vida al hombre, pero todos sabemos lo que pasó. El diablo tomó ventaja y el hombre se llenó de pecado en vez de la vida de Dios. Y venimos mirando, hermanos, en todas las edades, en todas las eras, cómo es que Dios quería darse al hombre. Hoy más que nunca la podemos mirar. Estamos en el tiempo de la gracia. Ya entendimos lo que es la gracia. Es más que un regalo de Dios. La gracia es de que Dios se dispensó. La gracia es de que Dios, hermano, tuvo que usar su economía, tuvo que procesarse como padre, como hijo y como espíritu para poder llegar a ser el espíritu vivificante, el espíritu dador de vida y meterse dentro de nosotros como su vida para que ahora lo vivamos, lo disfrutemos sus riquezas. Mira, la dispensación es algo muy hermoso. La dispensación, o se le puede llamar la administración de Dios. Cuando hablamos de la administración de Dios, estamos hablando de la ley de la casa. Así se le llamaba en el tiempo antiguo. Cuando los efesios escucharon hablar de la dispensación de los tiempos, ellos entendieron. Nosotros también tenemos que entender que cuando habla de dispensación, habla de la administración de Dios. Y cuando habla de la administración, porque Pablo dijo que él es un ministro de Dios, ¿sí o no? Que somos ministros de un nuevo pacto. O sea, que nosotros somos ministros para ministrar la vida de Dios. Yo estoy aquí como un ministro para ministrar, y ministrar es impartirles la vida de Cristo a mis hermanos, transmitirle la vida de Cristo a mis hermanos. Por eso uno como siervo de Dios tiene que estar lleno de la vida de Dios, sino puro conocimiento. Entonces, hermano, cuando hablamos de la dispensación, estamos hablando de administración. Y cuando hablamos de la administración de Dios, estamos hablando de la ley de la casa. En el tiempo antiguo, los amos ricos tenían muchas posiciones y tenían siervos que eran muy allegados, muy de confianza. Entonces a ellos los llamaban para que fueran sus administradores, sus mayordomos, para que administraran la comida de la casa. Ellos eran encargados de dar alimento a la familia, de alimentar a la familia,
de administrar todo el asunto de la comida. Amén. Pues ellos eran encargados de la familia para que la familia no les faltara nada, para que la familia disfrutara de las riquezas, para que la familia fuera alimentada, fuera nutrida. Entonces el propósito de Dios, cuando nos habla de su administración, el anhelo de Dios es de que a nosotros no nos faltara nada, de que nosotros, hermanos, Dios lo hizo todo y lo dio todo para que nosotros fuéramos llenos de la vida de Dios, llenos de Cristo, para que nosotros podamos expresar esa vida gloriosa, para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas de Cristo. Y esta es la meta de Dios, que nosotros, hermanos, nos abracemos de Cristo, que nosotros, hermanos, seamos llenos de la vida de Cristo, que Cristo sea nuestra cabeza, que nosotros, hermanos, nos sometamos a la vida de Cristo y que nosotros disfrutemos la vida de Cristo. Someterse es un disfrute. Que la esposa se someta a su esposo tiene que ser un disfrute. No se oye amén, pero así debe de ser. Y el que el esposo ame a la esposa tiene que ser un disfrute, un deleite también. Que el esposo la cuide tiene que ser un deleite. No se oye, padre. Dios va a lograr su propósito. Dice la palabra que Dios le dará toda la autoridad al Hijo, y que un día el Hijo será la cabeza de todas las cosas. Todas las cosas serán sometidas a Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y todo es todo. Pero escuche bien, el privilegio que tenemos nosotros como cristianos, como iglesia. Primeramente, Dios quiere que nosotros nos sometamos a Cristo, para que de esta manera todas las cosas le sean sometidas a Cristo. Cristo nos llamó a nosotros primero y Él quiere que nosotros nos sometamos a Cristo. Él quiere que Cristo sea nuestra cabeza. Ya sabemos que Él es nuestra cabeza, pero lo debemos de llevar a cabo disposicionalmente. Que nosotros digamos, sí Señor, tú eres mi cabeza, y nosotros vivamos en obediencia a Cristo. Vivamos bajo la cobertura de Cristo y no nos salgamos de esa cobertura. Que respetemos nuestra cabeza. Amén, hermanos. Tenemos este gran privilegio de ser unidos a Cristo y disfrutar de las riquezas de Cristo. Por eso te digo, someterte a Cristo es disfrutar a Cristo, disfrutar la vida de Cristo. Amén. Si nosotros realmente sabemos que Dios va a cumplir su propósito, que un día todas las cosas serán sometidas a Cristo, esto nos debe de despertar y nos debe de llamar la atención, porque si no son sometidas por la buena, van a ser sometidas por la mala. Sí, hermano, usted lea, vaya a Apocalipsis capítulo, no ahorita, ¿verdad? Pero los hermanos vayan a su casa, Apocalipsis 11, para que mire usted que cuando se termine la última trompeta, entonces se desata todo, viene la ira de Dios, hermano. Y luego enseguida Dios da todo el dominio a su Hijo, los reinos a su Hijo. Él llega a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero aquí estamos involucrados nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que tomar esto en serio, porque si no nos sometemos a Cristo ahorita por la buena, porque Dios quiere, mira, Dios nos amó tanto, Dios nos bendijo en Cristo, Dios en el amado fuimos redimidos, para que nosotros nos sometamos a Cristo por amor, hermano. De lo contrario, entonces Dios va a usar su fuerza para que nos sometamos a Él. O sea, como diciendo, si no lo quieres a las buenas, va a ser por las malas, pero te vas a someter. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que Cristo sea su cabeza por las buenas o por las malas? Porque al final Cristo va a ser tu cabeza, quieras o no. Yo prefiero que sea por las buenas. Amén, hermanos. Porque yo les pregunto a ustedes, y seamos sinceros, ¿cuántos de aquí han tomado a Cristo como su cabeza?
ruega por ellos. ¿Sí se da cuenta? Porque es fácil decir, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, pero no se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Cristo es mi cabeza. Cristo, yo quiero respetarte. Cristo, yo quiero serte fiel. Cristo, yo no quiero salirme de esa cobertura. Cristo, yo no quiero desobedecerte. Tú eres mi cabeza. Que Él sea nuestra cabeza. Es que Él va a tomar el control de todas nuestras vidas, si no, no va a faltar nada. Pero tenemos que vivir sometidos a Él, viviendo la voluntad de Él. Pero a veces nosotros decimos, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero yo hago lo que quiero. Yo vivo como quiero y yo me meto donde quiero y hago lo que quiero. ¿Será Cristo tu cabeza? ¿Estarás tomando a Cristo como tu cabeza? Y qué tremendo, como decía el Ceja, qué tremendo de que haya 2 o 3 cabezas en un cuerpo. Cuando usted mira a un cuerpo con 2 cabezas, uno sabe que algo pasó, que algo está mal ahí. Porque lo hay. Hay personas que están pegadas y que es un cuerpo y 2 cabezas. Pero eso no es normal. Y hay cristianos que no son normales porque están tomando la posición que solo le corresponde a Cristo. Y eso es serio, hermano, eso es serio. Por eso yo no quiero tomar el lugar que a mí no me corresponde. Y aparte decía Ceja lo que es la iglesia. La iglesia es algo corporativo. No son cristianos individuales. No son cristianos que dicen yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero. No, tú eres parte de la iglesia. Y porque somos parte de la iglesia no podemos vivir como nosotros queramos. Si tú te apartas de la iglesia te mueres. Hermano, muchos cristianos lo han escuchado aquí, no han entendido y están muertos espiritualmente. No están acá. Y eso es triste, hermano. Verlos a ellos derrotados y fracasados, hermano. Es triste. Tú no tienes que abandonar la iglesia. Tú tienes que pensar siempre en la iglesia. Y más adelante vamos a hablar de estos puntos importantes. Pero lo que estamos hablando es de que decimos, Cristo es mi cabeza, pero nosotros no lo respetamos. Nosotros hacemos lo que queremos y vivimos como nosotros queremos. Entonces eso no significa que Cristo sea tu cabeza, ni tampoco significa que tú seas la iglesia. Por eso esto es serio, hermanos. Si tú no tomas a Cristo como tu cabeza, tú no eres parte de la iglesia. La iglesia está sometida a Cristo. La iglesia tiene una cabeza, la cual es Cristo. Si yo no me someto a Cristo, yo no soy de la iglesia. Yo no soy parte de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Pero si yo soy cristiano y yo he creído en Cristo. Ya les he explicado lo que es ser la iglesia. Por eso se ha tomado la iglesia en una forma liviana, en una jugarrera, hermano. No, la iglesia es cosa seria. Si tú y yo no estamos viviendo la vida de Cristo, no somos parte de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia como la esposa de Cristo para el reino. Amén, hermanos, porque está la esposa para el reino y la esposa para la eternidad. Es una esposa, pero en 2 aspectos. Amén, hermanos. Dios quiere y anhela, Cristo quiere y anhela su esposa para el reino. Dios y la esposa para el reino es una esposa que se está santificando. Es una esposa que, hermano, se está revistiendo de Cristo. Es una esposa que está limpia. Amén, hermanos. Es una esposa que está llena de la vida de Cristo. Esa es la esposa para el milenio. Entonces, si no estamos viviendo a Cristo, no digamos que somos la esposa de Cristo para el reino. No, hermano. Nos van a dejar por un momento y en ese momento, que son 1000 años, nos van a mandar a algo que se llama lloro y crujir de dientes. Un castigo por no vivir a Cristo. Pero al final vas a salir para someterte a Cristo. Por eso te decía, o lo quieres a la buena o lo quieres a la mala. Pero al final tú vas a ser la esposa de Cristo. Porque Dios así lo planeó, Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. ¿Cómo la ves? Vale más por la buena. Amén, hermanos. Mira, hay ejemplos aquí en la tierra. Por ejemplo, nosotros miramos a 2 jovencitos. Un jovencito, una jovencita, y los miramos noviar. Los miramos noviar.
1 año, 2 años noviando, pero 3 o 4 años, y de repente los miramos que se casaron con otra o con otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Tenemos ejemplos, sí o no? Oye, si la novia, no, pues no funcionó. Y se casó él con otra, ella con otro. Hay novios que sí funcionaron. Pues son ejemplos para que nosotros entendamos que nosotros, ¿cuántos son la novia de Cristo? ¿Cuántos son la novia de Cristo? Mi pregunta es, ¿si te vas a casar con él? O al final te van, ¿y qué pasó? Pues aquí llorando, hermano. No funcionó. No me sometí. ¿Sí me explico, hermano? Todos somos la novia de Cristo. Pero el asunto aquí es que todos se van a casar con Cristo. La Biblia dice que no todos se van a casar con Cristo. Perdónenme, hermano, no todos. Porque hay iglesias donde somos la novia, ven, nos vamos. Hermano, no es así. Todos somos la novia de Cristo, sí es correcto, pero no todos los cristianos que son la novia de Cristo se van a casar con Él. No, porque hay cristianos que no entendieron el plan de Dios, hay cristianos que vivieron jugando descuidados, hermano. No se sometieron a Cristo, hicieron lo que quisieron, hermano. Y no estamos hablando de hacer cosas pecaminosas, hicieron cosas buenas, pero no agradables a los ojos de Dios. Lo leímos. Y no vamos a casarnos con Él. Al contrario, va a haber un castigo. ¿Lo quieres mirar? Vamos a Mateo capítulo 25 para que veas que no son cuentos. Hermano, esto es serio. Mateo capítulo 25. A ver si nos llevas allá, Berna. En la parábola de las 10 vírgenes. Mire, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? ¿Eran la novia o no? 10 vírgenes, novia del esposo. Del novio, digas. Amén. Porque se quieren casar. Todos los cristianos nos queremos casar con Cristo. El asunto es de que no todos se van a casar. No todos. ¿Tú te quieres casar con Cristo? Empieza o empecemos a someternos a Él. A tomarlo como nuestra cabeza. A respetarlo. A respetarlo. Porque estamos aquí nosotros, aquí, mira, estamos aquí, no tenemos respeto del novio. Aquí Dios está hablándote a través de tu siervo para santificarte, para ponerte chula y hermosa, para que te cases con Cristo y tú estás con el otro, coqueteándolo, pensando en los tacos, pensando en las hamburguesas, pensando, hermano, ese es el otro, ese es el mundo. Estamos aquí en el cielo, con Dios. Hermano, tengamos cuidado. Amén. 5 de ellas eran prudentes. 5 de ellas eran prudentes, eran sabias, eran inteligentes. Y 5 insensatas, no eran sabias, eran tontas. Hay muchos, perdona la expresión, hay muchos cristianos tontos. Y por sus tonteras se van a quedar. Por sus tonteras no se van a casar, aunque griten, somos la novia. Sí, pero Cristo va a decir, no funcionó contigo. Contigo no me caso. ¿Cómo la ves? Ay, no solamente te va a decir no me caso, sino al lloro, a las tinieblas de fuera, a la cárcel. No vas a salir de ahí hasta que me pagues lo que me debes. Fíjate. Nos dieron una vida para disfrutarla. Amén. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No te duermas aquí, hermano.
Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ahí viene el esposo a casarse. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque son cristianas. Tienen aceite en su espíritu, el espíritu es la lámpara. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Eran cristianos que estaban medio, ahí voy o no voy, la lamparita se apagaba. Cuando cristianos resplandecientes, con los corazones alumbrados, ¿verdad? Encendidos, bien encendidos, y cristianos ahí apagados, pues. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, paga el precio. Ay, el pastor ora por mí. Pastor, ore por nosotros. Sí, yo oro por ti, pero tú también ponte a orar. Paga el precio, porque si no lo pagas ahorita, lo vas a pagar después. Amén. Pero mientras ellas iban a pagar el precio, a comprar aceite, porque dijeron, bueno, sí, vamos a echarle ganas, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El tiempo de la gracia. Se pasó el vagón. Hay otro vagón que viene. Otra oportunidad, pero ese vagón va a tardar 1000 años en pasar. Trépate en este, que todavía hay campo. Amén, antes de que se termine. Ya estamos adentro, pero métete bien, hermano. Porque se va a pasar ese vagón, dice Carrillo, se va a pasar ese vagón y solo queda uno más. Pero va a tardar 1000 años en que venga para que te subas. Pero en esos 1000 años va a estar terrible el asunto. Amén. Pero mientras ellas, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo, no las conozco. Imagínese eso serio, hermano. Todos los cristianos hasta cantan, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿A que tú te vas? A que yo también. ¿A que tú te vas? A que yo también. ¿Para dónde? Para la Nueva Jerusalén. De una vez quieren irse hasta allá. Viene el reino. ¿Amén o no amén, hermanos? Vámonos sobre el final. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Ya aprendimos que Dios, su plan maravilloso lo hizo con sabiduría y con la inteligencia o la prudencia de Dios lo está llevando a cabo. Dios es prudente y con prudencia está llevando su plan sin que nada falte, hermano, y Dios lo va a cumplir. Lo mismo para nosotros. Cristo es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Cristo es nuestra sabiduría para que entendamos el plan eterno de Dios, para que entendamos el misterio de Dios, y una vez entendiéndolo, Cristo es nuestra inteligencia, nuestra prudencia, para que seamos prudentes como las 5 vírgenes prudentes, para que seamos cristianos no descuidados, sino cristianos cuidadosos, que andemos con prudencia en esta tierra, respetando nuestra cabeza, respetando a Cristo. Pero a veces nosotros no somos así, hermano. Le faltamos el respeto a Cristo. Pecamos, hacemos lo que nosotros queremos, cuando Él es la cabeza de nosotros.
Amén. La iglesia de Cristo. La iglesia, ahora sí lo entendiste, ¿verdad? Cuando te digo, si no estamos viviendo a Cristo, no somos parte de la iglesia. La iglesia está compuesta, la iglesia por la cual Cristo viene, la iglesia por la cual Cristo se va a casar, está compuesta de aquellos cristianos que en cada día, que en cada amanecer, doblan sus rodillas y le dicen: Señor, aquí estoy. Señor Jesús, tú eres mi cabeza. Señor, yo no quiero vivir en mi voluntad. Que en este día que va a iniciar seas tú el primero, que seas tú mi cabeza, tomando, Señor, siempre el control de mi vida, que no me salga de tus caminos, que en este día yo haga tu voluntad, que en este día, aunque yo vaya a mi trabajo, Señor, yo viva sujeto a ti, Señor. Ayúdame a ser un cristiano victorioso en este día, que aunque vengan las pruebas, las tentaciones, las circunstancias, tiempos difíciles, yo te honre a ti, mi Dios. Ayúdame a ser un cristiano victorioso, Señor. Aquí estoy, lléname con tu vida, satúrame con tu vida, Señor. Amo tu presencia. Esa es la iglesia, eso es ser parte de la iglesia. Nosotros nos levantamos y corremos al jale, hermano, ni nos acordamos de Dios. Nos regresamos a casa a comer y a dormir y no nos acordamos de Dios. Es más, hay cristianos que se les olvida que hasta hay servicios. Ni me acordé que era miércoles, hermano. ¿Sí me entiende? Nos levantamos, corremos a trabajar o hacemos otras actividades, al último dejamos a Dios. ¿Será en nuestra cabeza? ¿Seremos nosotros la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está sometida a Él. La iglesia de Cristo son cristianos que están viviendo la vida de Cristo en obediencia a Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude cada mañana, que Dios nos ayude a levantarnos y correr primeramente a sus pies. Decirle: Señor, aquí estoy, tú eres mi cabeza, tú eres primero. Decirle: voy a trabajar, ayúdame en mi trabajo. Que, Señor, yo te honre en mi trabajo. Pero ¿qué, hermano? Corremos en el trabajo primero a pelear. Se nos ve el diablo en vez de Dios en el jale, hermano. Dios, hermano, lo hizo todo con sabiduría e inteligencia. Seamos sabios e inteligentes para que nosotros seamos prudentes y honremos a nuestro Dios. La meta de Dios, hermano, no es la iglesia en sí misma. Tenemos que entender esto. Con esto termino. Nosotros hemos dicho que la meta de Dios es la iglesia. Pero de acuerdo a estos versículos, dice el versículo 10 de Efesios 1, de reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Entonces la meta de Dios no es en sí la iglesia. La meta de Dios es Cristo y la iglesia. Como en el principio nosotros fuimos criados en Cristo. El propósito de Dios es Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza. Nosotros como iglesia somos su cuerpo. Qué bendición, hermano, porque estábamos en el plan de Dios. Claro que el plan de Dios es la iglesia, pero no seamos egoístas, sino que el plan de Dios es Cristo y la iglesia, que todos nosotros estemos sometidos a Cristo, nuestra cabeza. Amén, hermanos. Fíjese qué privilegio que después de que Cristo esté sobre su iglesia, o es decir, que la iglesia esté sometida a Cristo, entonces, una vez que Dios cumpla ese propósito, todas las cosas serán sometidas a Cristo. Por eso Cristo no ha venido todavía, pero un día vendrá, porque su iglesia estará preparada. Porque dice la palabra, dice Juan, que a la iglesia se le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey, para recibir al esposo. La iglesia se le va a conceder, y cuando se le conceda, entonces cuando esté sometida a Cristo como su cabeza, entonces viene el tiempo, el cumplimiento de los tiempos donde todo será sometido a Cristo. Pero no solamente a Cristo, sino a nosotros también, porque nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Hermano, Cristo es la autoridad
Y dice Pablo que esa cabeza se la dio a la iglesia. Pues esa autoridad se la dio a la iglesia. O sea, de que no es que la iglesia tenga la autoridad, sino Cristo, porque es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, tenemos parte de ese señorío, tenemos parte de esa autoridad, porque somos la iglesia, hermano. O sea, de que cuando yo estoy en mi casa, no solamente tengo la autoridad sobre mis hijos, sino que le digo, ahí está su madre y también lo que haga ella. ¿Sí me entiende? Porque es parte mía. Cristo es la cabeza, la autoridad, pero dice, esa es mi esposa y tiene autoridad y señorío también. Sí, hermano, tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos la autoridad de Dios, hermano. Por eso vamos a reinar con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 24, y terminamos aquí. Efesios 5, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. ¿Dicen las casadas amén? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y los maridos dónde están hoy? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Pablo dice que los maridos que las mujeres deben de someterse a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo, que es su cabeza. Y cuando dice que los esposos deben de amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Pablo dice, hey, yo estoy hablando un misterio, espero que hayan agarrado la onda. Por eso en el versículo 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El matrimonio es un misterio, por eso uno dice, yo no entiendo a mi esposa. Es un misterio. Ella también dice, yo no entiendo a mi marido. Pues es un misterio, hermano. Imagínate ahora Cristo y la iglesia, pero gracias a Dios que Dios poco a poco nos va revelando estos misterios. Espero te haya bendecido. Terminamos aquí, pónganse de pie. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias porque miramos qué grande bendición, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás hablando de este misterio de tu voluntad. De que un día serán reunidas todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, Señor. Gracias porque tenemos ese privilegio de que tu anhelo es de que nosotros como iglesia primero tomemos esa posición. Que seas tú nuestra cabeza, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú, Señor, el que controle nuestras vidas, Señor. Que seas tú viviendo en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que este asunto no es de que algo externo nos estén diciendo, nos estén amonestando, sino que es la vida tuya dentro de nosotros la que nos esté llevando a vivir en esa tu voluntad, Señor. Por eso es importante que nos llenemos de Cristo, que te estemos disfrutando, disfrutemos tu vida, nos llenemos de ti, porque esa llenura nos va a controlar siempre. Esa llenura nos va a llevar hacia ti, hacia la dirección correcta, porque todo apunta a Cristo. Un día dice tu palabra que todo será sometido a Cristo, Señor, pero hay cosas que serán sometidas a la fuerza. Por eso ayúdanos a someternos en amor, porque tú nos amaste, también nosotros tenemos que amarte a ti, Señor. Por eso, como tú nos encontraste, nos escogiste, nos ganaste, también nosotros amarte, abrazarte, buscarte cada día, Señor, y no apartarnos de ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Ahora despídenos en paz, llévanos con bien a casa. Y tú recibe la gloria por siempre.
En el nombre de Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gracias. Nos vemos el miércoles. Gloria a Dios. Saluda a su hermano, estamos despedidos.